te ofrecemos, Señor, dador de la vida. Señor, te ofrecemos sonido de Atecocoli, sonido de Huehuet, sonido de Yacaxtles y Coyolera. Para 1887 se tenía la idea de construir un nuevo cementerio. Entonces se contaba con 10,000 pesos en lotes y un terreno. Madre mía, te damos las gracias. Y a ti, Madre, te ofrecemos nuestro cuerpo el día que tengamos que salir de este recinto. Te ofrecemos ahora, Madre, te ofrecemos sonido de Atecocoli, sonido de Huehuet, sonido de Yacaxtles y Coyoleras. Ánimas. Estrecha, oscura y húmeda. Contigo a ella. De pronto, desde arriba comenzó a caerle tierra. La tierra le caía en los ojos y en la boca. El hombre tenía temor. Él quería su escalera, él ya no quería estar ahí. Y gritaba con todas sus fuerzas que le regresaran su escalera. Los pecados lo atormentaban. El temor lo cubría completamente el cuerpo. Cuando quemé y destrocé todo lo que me recordaba a Sebastián. Cuando aún hay lápidas que duermen alrededor de la mía. No quiero a nadie delante de mí. ¡Largo! ¡Fuera! Memento mori. 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 Destrozó su rostro y la dejó abandonada, solo sintiendo el agua correr por su piel. Y todo por dedicarse Atrás del séquito, por favor.
Haz así como que te recuerdes. Muy buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, bienvenidos a los recorridos nocturnos del Panteón San Nicolás. Estamos celebrando ya 21 años de estar aquí con ustedes. En cada ocasión, en cada año, es un programa nuevo, siempre basados en los rituales de nuestros padres mayores, de nuestros ancestros. Voy a explicar brevemente. Vamos a abrir rumbos, como lo hacían nuestros antiguos abuelos, como es nuestra costumbre, como es nuestra tradición, forma prehispánica. Esta es una danza. Para nuestros antiguos abuelos, danzar es orar. Estamos haciendo una oración a través de la danza y se abren los rumbos. Está nuestro cuerpo hacia el este, hacia el Tlahuiztlampa, lugar de nuestro padre Quetzalcóatl, lugar de lo blanco, lugar de la sabiduría, lugar por donde todos los días nace el sol con aire para darnos calor y vida. Te ofrecemos, Padre de la sabiduría, del viento, te ofrecemos toque de Tatecocol, toque de Huehue, sonido de Yacaxtle y Coyolera. Te ofrecemos, Señor, dador de la vida, Señor, te ofrecemos sonido de Atecocoli, sonido de Huehuet, sonido de Yacaxtles y Coyolera. Vamos a nuestro quinto lugar, la tierra. Nos hincamos, ponemos una rodilla y con la mano derecha la ponemos en la tierra. Madre, te damos las gracias antes que nada por alimentarnos. Madre, te pedimos perdón por todo lo que hacemos en tu contra, cómo te ensuciamos, cómo te destruimos, cómo te violentamos. Te pedimos perdón también, Madre, por todos los acontecimientos que pasan por mano del hombre. Y también te pedimos, Madre, que paren tantas tragedias que están sacudiendo a nuestros hermanos del sur. Tantas montañas, tantos cerros deslavados y que han sepultado escuelas, han sepultado lugares de viviendas. Y hay muchos hermanos que todavía no son localizados, Madre, por favor. Devuélvelos a su casa. Deja que descansen en paz con los suyos, Madre. Madre, perdónanos por todo. Madre mía, te damos las gracias. Y a ti, Madre, te ofrecemos nuestro cuerpo el día que tengamos que salir de este recinto. Te ofrecemos ahora, Madre, te ofrecemos sonido de Atecocoli, sonido de Huehuet, sonido de Yacaxtles y Coyoleras. Nos incorporamos. Nos incorporamos y nos vamos entonces al rezo a través de la danza.
Pues entonces, preparados para empezar el recorrido, un punto nada más. Nuestro programa de ahora es Memento Mori. Recuerda que morirás. Y vamos a narrar un poco de las historias de los panteones de la ciudad de León, Guanajuato, a partir del siglo XVII hasta el siglo XX. Les voy a pedir que hagan una fila, por favor, dos filas, nada más dos filas. Yo, el juez inquisidor Pedro Moya de Sandoval, fui enviado a esta villa en el año del Señor de 1571 para juzgar y condenar las herejías de los indios de esta región. Nuño de Sandoval y sus indios tarascos entraron a la futura alcaldía de León, en 1530 y encontraron un valle, al cual llamaron de Nuestra Señora. Años después, se introdujo al Valle de Señora la agricultura y la ganadería. Luego, se le otorgó prestigio para poder así inaugurar el 20 de enero de 1576 la Villa de León. Después se le otorgó a la villa el honor de ser alcaldía mayor. Esto con el fin de contener los ataques de los indios chichimecas, humanes y coachichiles. El primer barrio de León fue formado por negros y mulatos
al norte de la ciudad y se le llamó San Miguel de la Real Corona. Esto con el fin de contener por ese rumbo los ataques constantes de los indios. Después fue formado otro barrio, conocido como el barrio de arriba, para diferenciarlo del barrio de abajo, el de San Juan de Dios, mucho tiempo llamado el barrio de la Canal. Las familias de españoles que llegaron a estos barrios permitieron que los indios y los mestizos construyeran sus casas cerca de las casas de los españoles. Eso constituyó un problema para que las familias de españoles que habían firmado para establecerse en un lugar ya no quisieran por temor a los ataques de los indios debido a sus constantes pecados y blasfemias. Los españoles más influyentes se reunieron para tratar de que el cabildo aceptara la separación de las castas debido a su mal comportamiento. Se formó una comisión y esta comisión fue a hablar con el cabildo y así, debido al mal comportamiento de las castas, se dijo que tenían que reubicarse esas castas de negros y de indios. Pero no todos se reubicaron, porque los esclavos siguieron viviendo cerca de las casas de los españoles. Durante los primeros años del México independiente, sufrió León distintas invasiones de los negros y ataques. Y muchas inundaciones y constantes epidemias. Aún así, la ciudad de León siguió creciendo. Durante la época colonial, sufrió San Miguel un ataque de viruela, al grado de que se llegaron a contabilizar 100 infectados. Por ese motivo, se pensó en abrir otro panteón. Encontraron un terreno apto para hacerlo camposanto y se dio la autorización para utilizarlo. El barrio de San Miguel fue testigo de ese primer cementerio del lugar, ya que se construyó en el atrio de la misma parroquia, la parroquia de San Miguel, ahí donde está ahora el jardín. Dicho cementerio fue cerrado cuando fue construida la calle. Los cuerpos fueron reubicados a un terreno cerrado. Las blasfemias siempre se pagan. Cuenta la gente que había un hombre que vivía cerca del panteón.
Este hombre era un indio que su única gracia era abrir las fosas en el panteón para depositar los cadáveres. Se dice que ya se encontraba dicho hombre guardado en su casa a punto de descansar cuando llegó un niño y le dijo que le mandaban unas monedas para que fuera a abrir un hoyo en la tierra porque necesitaban enterrar a alguien temprano por la mañana. Oscurecía ya cuando el hombre tomó su pala, su escalera vieja, su lámpara y se dirigió hacia el lugar. Llegó al panteón y se instaló cerca de una tumba que una semana antes habían sepultado a una mujer. Llegó y comenzó su trabajo. Comenzó a cavar y a cavar con la única compañía de su pala. Estaba cavando y cuando notó que ya llevaba suficiente, salió del agujero y metió su escalera vieja para poder salir cuando terminara de cavar lo suficiente. Siguió cavando y ya solamente le faltaban 3 botes de tierra por sacar. El hombre, confiado porque iba a regresar a su casa, miró hacia arriba y vio que solamente la luna se reflejaba en las copas de los árboles. Siguió su labor y cuando terminó, volvió hacia atrás, pero ya no estaba su escalera. Se le hizo extraño porque era el único en el panteón en ese momento. Extrañamente, aunque nunca había sentido temor, el hombre comenzó a alterarse. Sus pecados lo perseguían. Comenzó a alterarse. Buscaba su escalera y no la veía. No sabía quién la había tomado. Estaba el panteón solo. Y comenzó a gritar: ¡Eh! ¡Mi escalera! Pero nadie lo escuchaba. El panteón estaba completamente desierto. Sus pecados lo atormentaban. Sus herejías lo perseguían. Y él seguía gritando: ¡Ey! ¡Devuelva mi escalera! Pero nadie lo escuchaba. Sintió un gran temor. Clamaba a Dios, pero nadie le hacía caso. De pronto, desde arriba comenzó a caerle tierra. La tierra le caía en los ojos y en la boca. El hombre tenía temor. Él quería su escalera, él ya no quería estar ahí. Y gritaba con todas sus fuerzas que le regresaran su escalera. Los pecados lo atormentaban. El temor lo cubría completamente el cuerpo. Él solamente quería estar en su casa. La tierra seguía cayendo y él se cubría. Él quería su escalera. Y nadie lo escuchaba y no sabía por dónde caía la tierra. De pronto, volteó hacia arriba y vio en la orilla de la tumba una mujer. Una mujer que del pelo le cubría la cara y estaba asomada a la tumba. Lo veía fijamente y sonreía. El hombre la miró y le gritó: ¡Mi escalera! ¡Regrésame mi escalera! ¡Dame mi escalera! Él no quería estar ahí. Sentía un gran temor, pero la mujer no se movía ni decía nada. Solamente lo veía fijamente. Pero no era la mujer la que le lanzaba a la tierra. Había una sombra que se movía de un lado a otro. El terror lo invadía. Sus pecados lo perseguían. Ya no quería estar ahí. Y la tierra seguía cayendo. Y la mujer solamente lo veía. De pronto, la mujer desapareció entre las sombras. La tierra seguía cayendo y la sombra oscura seguía de un lado a otro. Y él le suplicaba, le imploraba por su escalera.
De pronto, la tierra dejó de caer. Las herejías del hombre lo aplastaron. Al día siguiente, encontraron al hombre tirado en la tumba, muerto. Junto al agujero estaba la tumba fresca y encima de la tumba la escalera completamente destrozada. Ay, acá no se veía una. De igual manera hacemos aquí un círculo alrededor. Se metieron de la gente, cabrón. Leonor Trinidad Angustias Navarro Villavicencio. Fui profesada por la Orden de las Madres Clarisas como Sor Justina Piedad de las Benditas Ánimas del Santo Rosario. Llegué a estas tierras después de la fundación de la villa, el 20 de enero del año del Señor de 1576. 20 de enero, día de San Sebastián, santo patrono, ejemplo de fuerza y de coraje ante las causas difíciles. Estas tierras quedaron asentadas como villa porque solamente llegaron a ellas menos de 100 habitantes. En el acta de fundación se estableció que serían solamente 24 manzanas alrededor de una plaza principal, como era costumbre en las principales ciudades españolas. En esta plaza se alzarían los principales edificios públicos: la iglesia, las casas de justicia, el cabildo, la cárcel y un mesón. Alrededor de la plaza, los solares para donde vivirían las personas que se comprometieron a estar aquí durante los primeros 10 años. Existía también un ejido, una huerta y una dehesa boyal, que era donde se llevaban a pastar a los animales, lo que ahora es el Parque Hidalgo. La iglesia primitiva está ubicada en el oriente de la plaza, con vista hacia el poniente.
lo que hoy es la esquina de la calle Madero. Atrás de ella se destinaron unas tierras para un cementerio. En él descansaron los fundadores. Aunque poco tiempo después se habilitó uno nuevo en la parroquia franciscana, la iglesia del Sagrario, junto con el monasterio, fue construido por los frailes franciscanos que llegaron a esta villa entre 1588 y 1589. En la parte norte de la iglesia se destinó un solar para el cementerio. A ese lugar se le conocía como la placita menor de la villa. Ahí había una capilla en donde los restos reposaban antes de ser sepultados. También varios fueron enterrados en el atrio de la iglesia. Pero después fueron movidos porque se construyó el Mercado Hidalgo. Parián, así le llamaron. Algunas familias tuvieron suerte de sacar a sus seres queridos y llevarlos a inhumar a otros lugares. Años más tarde se construyó un estacionamiento y se sacaron más restos en el atrio de la iglesia. Encontraron un cráneo, un fémur, otros huesos. En el atrio de la iglesia del Sagrario estábamos sepultados nosotros, los antiguos habitantes de esta villa de León. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde quedamos? Solamente éramos amortajados y aventados en las fosas. Para 1887 se tenía la idea de construir un nuevo cementerio. Entonces se contaba con 10,000 pesos en lotes y un terreno en lo que va a ser el santuario de Guadalupe. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a todos sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo
dispersa a los soberbios de corazón, trona a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos colma de bienes y a los ricos devuelve vacíos. Él auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su santa alianza, como lo prometió a nuestros padres, en favor de Abraham y de toda su descendencia, por siempre. Amén. Avanzamos en fila de dos. Atrás del séquito, por favor. Les recuerdo nuevamente con cuidado de no sentarse en las tumbas y con cuidado de acercarse a los árboles. ¿Hasta cuándo, señores, no querrán entender? Porque aman la falsedad y buscan la mentira. Sepan que por mi obra grandes cosas el Señor. Apenas yo lo llamo, Él me escucha. Si alguien tiene ira, guárdele en la cama y después haga silencio. Con ustedes, Fray Agustín, como el santo de los vicios. Mi nombre de pila, cuentan de Abraham, como el padre de todos los pueblos. En 1864, en León se llevó a cabo un baile en honor a un hombre ilustre, el cual caminó por la calle de la Compañía. Anduvo por ahí, donde hoy se encuentra catedral. Se dirigió hacia el Cerro de la Soledad. Para llegar al baile, tuvo que cruzar el Puente de la Plata. Un estrecho puente que luego llamaron de las Macetas y del Hueso. Al llegar al otro lado del río, se encontraba un gran paredón de cantera labrada, con sus ventanas y provisto de rejas. En medio de aquel paredón había un semicírculo, con una majestuosa puerta.
Por ahí ingresó el gran Maximiliano de Habsburgo y anduvo por la avenida que lo llevaba al pabellón. Un pabellón grande, decorado de frisos, con los escudos del gran emperador. Después de aquel pabellón se encontraban dos columnas, dos grandes columnas de cantera, cada una decorada por un león. Leones que custodiaban la huerta Duranga. Una bella huerta con calles y glorietas, con fuentes que proveían de agua para toda la huerta, con grandes nogales que daban sombra y oscuridad. Pero del otro lado de la calle, se encontraba toda la inmundicia de León. Casuchas y jacales, y campo abierto, donde vivía pura gente miserable, entre pura basura. Ahí, alguien tomó la decisión de poner un templo. El templo en honor a la Virgen de la Soledad. Aquel templo tenía a su lado una capilla decorada en sus pisos y en sus paredes de ataúdes y tétricos epitafios. La capilla de las ánimas, estrecha, oscura y húmeda. Contigo a ella, el Panteón del Pirulito, o el Panteón Grande, que era como la gente también le llamaba, uno de los panteones más viejos de León. Allá habían llevado todos los restos de la gente que habían sacado del panteón del Parián para construir el mercado Hidalgo, que hoy en día se encuentra una fuente con leones. Para llegar al Pirulito había que cruzar el río Machigües por los estrechos puentes que llevaban hasta ahí. Entre las tumbas se encontraba la gente, las personas que llevaban su mercancía y se ponían a vender sobre las tumbas y entre ellos. Para 1980, para 1900, después de la revolución, la gente tuvo que buscar lugar en los templos para ir a depositar aquellos restos de la gente que tenían ahí en el Pirulito, ya que se construiría ahí un mercado, el mercado al lado. Cuentan que sacaron todos y cada uno de los restos, pero no se sabe si es eso, porque también cuentan que en las noches se escuchaba el llanto de un niño, un llanto desgarrador,
seco y agudo, donde la gente corría a buscar a aquella criatura. Y al llegar al lugar, no encontraban ser algo. Solo comenzaban a escuchar por un lado y por el otro, y cada vez más el llanto de aquella criatura. Y no dejaba de llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y nos encontrábamos. Nadie sabe exactamente qué pasó ahí, ni si alguna vez encontraron algún ser. Solo se sabe que de vez en cuando se sigue escuchando a aquel bebé. Todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Todo nos es permitido, pero no a todo ser esclavo. Si la comida se hizo para el estómago, y el estómago para la comida, tal para cual, cosas que Dios destruirá. Por eso hoy que estamos vivos, y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Alguien sabe qué pasó con la calle? Con el río Machihue. Aquel río se convirtió en una de las calles más famosas de León. Famosas por su comercio. La calle Miguel Alemán. Aquella calle donde no solo se vende fruta y verduras. Cuentan que todavía por las noches se ve a San Juan aquella que sale a trabajar, que sale con su larga cabellera negra, su vestido blanco, con su caminar pausado y un ligero contoneo. Dice que lleva a sus clientes a aquel lugar donde sus ojos vieron por última vez la luz. Aquel lugar donde la llevó un hombre, un cliente que la llevó a la zona oscura, deshabitado, y allá a solas, y a las orillas del río. Donde nadie los veía. Destrozó su rostro y la dejó abandonada, solo sintiendo el agua correr por su piel. Y todo por dedicarse a comerciar la piel.
al comercio sexual. Seguimos al séquito. Pesada como Madre Jesús del Espíritu Santo. En la actualidad, el barrio de San Juan de Dios es uno de los más bellos, tradicionales y céntricos de la ciudad de León. Durante muchos años fue un terreno sucio y abandonado que se encontraba a orillas de la villa de León. En 1616, el ayuntamiento solicitó el envío de religiosos que se encargaran de continuar las labores comunitarias que habían dejado los frailes franciscanos en atención a un hospital fundado por el padre Alonso de Espino en 1582. En 1611 fue nombrado barrio arriba, a mediados del siglo XIX, San Miguel de los Indios. En 1620, el ayuntamiento donó un enorme terreno para la construcción de un convento y de un hospital llamado del Espíritu Santo, el cual al sur colindaba con la calle Constitución y al poniente con las calles Gante y Donato Guerra. En 1708, el padre Nicolás de Aguilar y Ventosillo donó a los padres juaninos solares contiguos para la construcción de un cementerio. Desde antaño la ciudad de León ha sufrido innumerables inundaciones, como la de julio de 1637, la de junio de 1888, la peste de Matlazagua, donde casi el 90% de los indios perecieron, la etapa independentista de 1817, la etapa intervencionista de 1856, el movimiento armado de 1910 y la guerra cristera de 1926. San Juan de Dios ha sido testigo de innumerables batallas comandadas por el brigadier Félix María Calleja. En la plazoleta y las tapias antiguas del panteón se ejecutaban sentencias de muerte dictadas por las cortes marciales. En 1820, las órdenes monásticas laicas fueron disueltas por las cortes españolas. Se reedificó la iglesia y el camposanto fue cerrado por el año de 1850 bajo las leyes de reforma. Por el año de 1856, el gobierno de Juárez propició la desamortización de bienes, lo que provocó la venta de terrenos y casas que habían sido donadas por los vecinos benefactores del hospital. Todo se vendió, hasta el camposanto que había sido testigo de innumerables acontecimientos históricos. Durante las pestes de tifo y cólera, se oían los carretones de mulas que andaban por las calles empedradas y los lugares más lejanos de la ciudad, tocando de casa en casa para llevarse a los difuntos y a los moribundos apestados al panteón, porque no había fosas, a las fosas porque no había sepulturas individuales. Si nos remontamos a aquellos años, aún podremos escuchar los cascos viejos de los caballos, el crujir de los árboles, las voces huecas de los seres descarnados. Ahorita mismo podemos evocar alguno. Sientan, escúchenlo.
como cuando el día comienza con ese frustrante olvido del sueño y la aterradora conciencia del día. No recuerdo cuándo lo conocí y tampoco sé si realmente llegué a conocerlo. El tiempo, como tantas otras cosas, resulta notablemente esquivo. Las cifras, las fechas, las estaciones no tienen ningún valor. Los días no me envuelven, no son míos, no me contienen, es como estar y pronto desaparecer. Yo soy quien transita por esa abstracción y no al revés. Nunca había sentido nada igual. Y cuando aquella noche en la soledad de mi celda se extinguió la luz, es por eso que estaba habituada a sentirme ignorada por el mundo. Por eso buscaba cristales para poder mirarme y verificar si aún yo seguía existiendo. No sé por qué vino a buscarme a mí. No sé por qué vino a buscar mi nombre, borrado por innumerables tormentas. Cuando quemé y destrocé todo lo que me recordaba a Sebastián. Cuando aún hay lápidas que duermen alrededor de la mía. No quiero a nadie delante de mí. ¡Larguen! ¡Largo! ¡Fuera! Memento mori. 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 Así nuestro cuerpo ha de descansar en la tierra. Una vez, esa presencia extraña, esa energía que aparece de repente entre nuestros ojos. Todos hemos sentido alguna vez cómo nos vamos perdiendo en la oscuridad. Y algo de nuestro cerebro, de nuestro corazón, nos sacude, nos hace vibrar e inmediatamente exhalamos. Un sueño, un mal sueño, como esos sueños en que nos paralizamos y nuestro cuerpo no nos responde. Queremos gritar, queremos movernos y no podemos. Tenemos que hacer un esfuerzo supremo desde el vientre, desde las entrañas, ese esfuerzo de concentrar ahí toda nuestra energía, sentirla y irla elevando, para poder exhalar un y abrir los ojos y saber que todavía estamos aquí. Y el corazón enloquecido latiendo. Es parecido a la muerte. Así es la muerte. La muerte física. Porque la muerte energética, la muerte espiritual no existe. Va a cambiar nuestra materia, se va a transformar en polvo, pero nuestra energía va a seguir viva, siempre, eternamente viva, viviendo en otros planos, en otras existencias, y ella va a estar ahí,
Ay, Dios bendito, Creador del universo, gracias. Gracias porque los seres que amamos y que han trascendido no se van del todo. Siguen aquí con nosotros, acompañándonos, sintiéndonos. Hay ocasiones en que los podemos percibir por el aroma, por la energía, por la esencia, a través de los sueños. Y cuando los soñamos, queremos abrazarlos, abrazarlos, abrazarlos y decirles, no, no te vayas, no te vayas, no, 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 espera, espera, no te vayas. Y abrimos nuestros brazos y no están. Pero sabemos en nuestro corazón que ellos siguen viviendo, que siguen estando aquí con nosotros. Bendito Dios, bendito Dios, bendita la muerte que es nuestra eterna consejera, la más leal, la que nunca nos va a mentir, la que nunca nos va a traicionar. Ella, la muerte. Todo el mundo tiene su propia muerte. Esa muerte que está ahí desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Desde ese momento nos acompaña, siempre nos acompaña, siempre está ahí con nosotros. La eterna compañera. Si nosotros tuviéramos la sabiduría de escucharla, de sentirla, de hablar con ella, seríamos mejores seres humanos. Mejores seres humanos, porque sabemos que todo lo material va y viene y se desaparece. Si le escucháramos, tomaríamos mejores decisiones. No cometeríamos tantas locuras, tantos absurdos. No estuviéramos destrozando gentes, morales, personas, guerras. Actuaríamos sabiamente. Ella es nuestra eterna consejera. Hay que saber escucharla. Y cuando la escuchamos, todos los problemas del mundo, todos son nada. Y vuelve a nuestro corazón la paz, la tranquilidad. Todo pasa, todo va y viene en un eterno devenir. Memento mori. Memento mori. Memento mori. Memento mori. Memento mori. Memento mori. Recuerda que morirás. Recuerda que morirás. Recuerda que morirás. Nuestros antiguos abuelos decían que ella estaba siempre junto a nosotros. Que cuando tuviéramos algún problema nos detuviéramos y pensáramos en ella y le pidiéramos un consejo. Ella se encuentra siempre al lado izquierdo, en el lado de la energía, de lo intangible y de lo que existe. Si llevamos nuestra mano izquierda hacia atrás, la podemos tocar. Es la distancia que nos separa de ella, un brazo de distancia entre la vida y la muerte.
ella a veces llega con una dulzura, como si fuera una madre que arrulla a sus hijos con tanta ternura, con tanto amor. Y es cuando uno dice, llévame contigo así a través del sueño. Soñar y no despertar jamás. Soñar y soñar y soñar. A veces llega como una fiera. Llega fría, cruel, terrible, temible y destroza todo. Destroza todo. A veces llega serena, justa, a tiempo, siempre a tiempo, ni antes ni después, a tiempo. Memento mori. 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 Recuerden que moriremos. La muerte es la alegría y es el color y es la música y son las danzas y son las plumas, la comida, el sabor, la alegría. Eso es la muerte en México, en nuestra patria. Eso es la muerte, la alegría. Y vamos a venir a llevar aquí una fiesta, una fiesta para recordar que ellos no se han ido y que nosotros algún día estaremos con ellos. Gracias, muchísimas gracias por su asistencia. Estamos un poquito recortados de tiempo.
estar aquí. Ojalá nos puedan acompañar el año que viene.